Saludos mi gente de Historia Callejera. Quien les habla, Cristian Batista, Mutombo, la cuarta leyenda. Tenemos diferentes tipos de personas que son famosos, conocidos a nivel mundial, actores de películas, que están haciendo silencio cómplice con lo que está sucediendo en nuestra República Dominicana. No se dejan ver. Y no saben ellos que todos perderemos nuestra identidad. Y no solamente perderemos nuestra identidad, sino que también las acciones que han venido tomando los políticos de nuestro país nos afecta a todos, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Si todos nos unimos nuestra voz, unimos nuestra fuerza, unimos en armonía nuestro interés por el bienestar de la patria, las cosas marcharían mejor. Unamos nuestra voz. Este es un llamado a todos los peloteros de talla mundial y local, ya sea en el béisbol invernal o los que jueguen en la MLB, que tienen la oportunidad de la fama de poder hacer un comentario de valor que vaya en beneficio de nuestra República Dominicana. Esos artistas que tienen grandes plataformas, que se unan a la lucha, a la supervivencia de nuestra identidad, de nuestros valores y de nuestra tierra. Estamos perdiendo nuestro país. Nuestro país está perdiendo su cultura original, la dominicanidad. Y no solamente eso, sino que también tenemos políticos a todos los niveles involucrados en lo que tiene que ver el mal, la malversación de los bienes de nuestro país, las explotaciones mineras. Ya ven cómo está Atillo, el lado de Cotuí, en la zona norte de nuestro país. Está siendo embatida los ríos que son que valen más que el oro, porque el oro no le va a quitar a nadie la sed, al contrario, le despierta un deseo de tener más oro. El agua es el líquido más preciado que existe y que puede existir. Si nosotros no nos unimos y perdemos nuestras aguas, entonces estaremos feos para la foto. Necesitamos que alcen su voz y no permitamos que sigan esos avances dañando la flora y la fauna, medio ambiente. Gente que están en los puestos políticos, pero no están haciendo el trabajo debido. Lo hacen con la masa pobre, pero con la clase media y alta no tienen poder, no tienen autoridad, no tienen las agallas. ¿Será porque han recibido cohecho o lo amenazan de que si hacen cualquier cosa pueden perder su puesto? Muchos, por no perder su puesto, su posición, entonces no accionan en favor del debido proceso, aún ellos sabiendo que esto también a ellos les puede pasar factura. Un llamado a los policías y militares, fuerzas de los diferentes cuerpos castrenses: entiendan que ustedes tienen familia, tienen padres, tienen hijos, tienen hermanos, sobrinos, tíos, primos, amigos, vecinos, que también van a sufrir los embates de las destrucciones de nuestra tierra, de las explotaciones mineras. Estaremos sufriendo todos estaremos pasando un mal momento si no tenemos agua para regar nuestras plantaciones, si dañan nuestras aguas, si dañan nuestras montañas, si dañan nuestra flora y nuestra fauna, nuestra riqueza natural, que vale más que el oro, que la plata o por cualquier metal, el cual usted no puede satisfacer su vida física o carnal. Todos sufriremos. ¿Por qué ponerse en contra del pueblo
cuando el pueblo exige algo que va en beneficio de toda la comunidad. No podemos enfrentar al pueblo, al contrario. Este es un llamado para que se unan los grandes ministros, los grandes funcionarios que le duele su nación. Entonces, estas son las cosas que dejan ver de que ustedes no aman nada a República Dominicana. El pueblo le pasará factura, no olvidará su nombre. ¿Cómo es posible que aún esta mujer se preste, esperando el momento para examinar la tierra, para apoyar que nuestra vegetación, nuestras lomas, para acabar con el granero del sur, uno de los principales pulmones de nuestro país, donde hay tanta plantación de diferentes frutos que produce la tierra, van a dañar nuestro ambiente. Hacemos un llamado a todos esos que tienen fuerzas, que tienen influencia para hablar, para que esto se detenga. Tenemos que unirnos y levantarnos como nación, porque si no, pronto dejaremos de ser una nación libre e independiente de toda denominación extranjera, dañando. ¿Cómo es posible que nosotros somos grandes productores de diferentes frutos de la tierra? Ustedes quieren dañar nuestra tierra para comprarla a otros países cuando nosotros podemos preservar nuestra naturaleza y crear nuestros frutos y convertirnos en una potente nación. Raymond Pozo, en una ocasión, en una película donde estaba Miguel Céspedes, Manolo Zuna y demás, dijeron que este país era rico, pero que era pobremente administrado. Cuando los que dirigen nuestra nación no cumplen con las reglas reglamentarias por nuestra Constitución, el país va a la deriva. ¿Cómo es posible que en nuestro país haya usurpación de identidad, ya que en nuestra Constitución se castiga, según el Código, con la pena de 5 a 10 años de prisión, personas que facilitan el robo o funcionarios, empleados de la Junta Central Electoral, si se ven involucrados, pueden enfrentar de 10 a 20 años de prisión. ¿Cómo es que falsear o falsificar, usurpar estos documentos? ¿Cómo es que hay personas de otra nación que tienen documentos de dominicanos que lo han usurpado? ¿Cómo? ¿Cuándo y quién? Deben de enfrentar la justicia, porque la Constitución lo amerita, el Código Penal lo amerita. Tenemos políticos que han dañado la imagen de nuestra hermosa nación. La gente no quiere incursionar en la política porque ellos dicen que la política no es de Dios, que la política es mala. No, están equivocados. La política es de Dios. La política no es mala. Malos son los políticos, que son dos cosas diferentes. La palabra política en hebreo moderno se traduce como política, un término adoptado que se refiere a las actividades gubernamentales. Sin embargo, el concepto etimológico original no proviene del hebreo, sino del griego, polis, que significa ciudad, política, asunto del ciudadano, contratándose en el ordenamiento de la sociedad y al arte de vivir juntos. La política no es mala como nos han enseñado, porque lo que tienen
que están en la política, no le conviene que la gente seria incursionen en la política. Porque cuando la gente seria incursiona en la política, se acaban los cohechos. Se acaba... Que si mira lo que te doy, para que te quede callado, mira ese menudo. Pero cuando hay gente seria, se va la corrupción. Cuando miramos, según la concesión bíblica del antiguo pacto, acerca de lo que tiene que ver la palabra política, el concepto de organización social en el antiguo hebreo estaba intrínsecamente ligado a la fe y a la comunidad en el pueblo de Israel, donde las normas sociales y de gobernanza prevenían de la ley divina, hablando de la Torá, más que del Estado secular. La palabra constitución proviene del latín constitutio, derivado del verbo constituere, que quiere decir establecer, colocar o formar, formado por el prefijo cum, conjunto, y del verbo statuare, establecer o poner de pie. Significa la acción y efecto de instituir, fundar o establecer la estructura fundamental de algo. Cuando un político de alto nivel, llámese presidente, senador o diputado, comete una falta en la República Dominicana, enfrenta procesos de rendición de cuentas, incluyendo el juicio político o procesos judiciales ordinarios, y así pierde su inmunidad. El Congreso puede sancionarlo por indisciplina a la Constitución. Establece la base para retirar el fuero y enfrentar la justicia. Aquí hay unos detalles clave sobre el juicio político. Los senadores y diputados pueden ser sometidos a un juicio político por la Cámara de Diputados y juzgados por el Senado en caso de inconducta grave. Y quiere más de una inconducta grave cuando hay vínculo al tráfico ilícito de sustancias o de trata de personas. Sí, se pierde la inmunidad. La justicia puede solicitar desafuero para proceder penalmente. El reglamento del Senado permite sanciones por indisciplina, como suspensión en el uso de la palabra, amonestaciones públicas o suspensión de sus funciones, dependiendo de la falta. Si un senador electo no presta juramento y viola el régimen de incompatibilidades, el Senado puede iniciar una investigación en contra de tal o cual diputado. Las funciones están sujetas a las normas éticas y legales vigentes, y la Comisión Permanente de Ético o el Consejo de Disciplina sobre los órganos encargados de evaluar las fallas. ¿Qué falla más grande están cometiendo nuestros políticos involucrados en todo acto de corrupción? ¿Sabes lo que es eso? Que un político ingrese a la política con $1 millón de pesos y termine, eso es cuando más, que hay otros que han ingresado con una mano adelante y otra mano atrás, como dice el Pachá, a la política sin nada, y hoy son multimillonarios, tienen finca, y cuando se retiran de la política se retiran con una pensión de hasta 800,000 pesos. Eso es increíble. Miren el poder de la Constitución. El presidente y el Congreso están estrictamente subordinados a la Constitución, o sea, están por debajo de la Constitución en jerarquía jurídica. La Constitución es la norma suprema, es la carta magna.
ninguna ley aprobada por el Congreso ni decreto del Ejecutivo pueden contradecirla. Y en ambos poderes existen y deben de actuar, oiga eso, el Senado, el presidente, los diputados, todo. Ellos pueden actuar, pero dentro de los límites y facultades establecidas por la Constitución. La Constitución está por encima de todo. Y hay que defenderla, cueste hasta nuestra vida. La Constitución representa la voluntad soberana del pueblo y ninguna autoridad está por encima de ella. El Congreso legisla y el presidente gobierna, pero sus acciones deben ajustarse a la Constitución, garantizando la separación de poderes. Todos los funcionarios, desde el presidente de abajo, hacen un juramento ante ella. Los representantes juran acatar la Constitución y asumir su cargo con responsabilidad. Cuando se escuchó el presidente que él estaba sujeto a lo que digan los organismos internacionales, ahí mismo estaba estrictamente quebrantando la Constitución. Porque si el presidente o cualquier funcionario del Estado, donde deben de estar rendidos es a acatar bien lo que dice nuestra Constitución, en caso también deben de estar dispuestos a dar su vida para defenderla. Los tribunales, como la Corte Constitucional o Tribunal Constitucional, tienen la facultad de anular leyes del Congreso o actos del Ejecutivo si violan la Carta Magna. No importa quién decida, Luis Abinader y cualquiera de los funcionarios, Pacheco, quien sea, presidente de la Cámara de Diputados, están por debajo de lo que dice nuestra Constitución. En resumen, los gobernantes son agentes del poder público. Oiga eso. El pueblo es soberano. El pueblo puede elegir y levantarse como un solo hombre. Porque aquí se ha estropeado la voluntad del pueblo. Si el Ejecutivo viola la Carta Magna, en resumen, los gobernantes son agentes de poder público que operan bajo el marco de la ley fundamental, no por encima de ella. No deben, ni pueden, ni tienen el poder de quebrantarla. Un país donde no se respeta la Constitución cae en inestabilidad política. El autoritarismo y la violación sistemática de derechos fundamentales. Esto genera la pérdida de la libertad personal, ruptura del tejido social, inseguridad jurídica y de confianza en las instituciones, lo que deteriora gravemente la calidad de vida de los ciudadanos. Cuando hablamos de autoritarismo y abuso de poder, los gobernantes pueden perpetuarse en el poder, eliminar los pesos y contrapesos y actuar sin limitaciones legales. La violencia de derechos fundamentales, se pierde la protección de la libertad personal, la propiedad privada y la seguridad individual, con trauma físico y psicológico para la víctima. Colapso de la justicia. La justicia deja de ser independiente, dificultando el acceso a amparo y la protección de ciudadanos vulnerables. Crisis psicopolítica. Se genera inestabilidad, corrupción, aumenta la pobreza y ruptura del tejido social. Debilitamiento del Estado de Derecho. Se pierde la seguridad jurídica, lo que ahuyenta
la inversión y el desarrollo económico. El cumplimiento de sentencias del Tribunal Constitucional o la inacción del Estado también son formas de violar la Constitución. Un país que no respete su Constitución puede caer en la anomia, al caos, el autoritarismo o una dictadura. Esto provoca la pérdida de derechos fundamentales, inseguridad, corrupción y la destrucción del Estado de Derecho, convirtiendo las normas en meras recomendaciones ignoradas. Violación sistemática de los derechos humanos. Sin el amparo constitucional, las libertades individuales no están protegidas. El autoritarismo o tiranía. El poder se concentra y actúa sin límite, ignorando las sentencias de los tribunales. La falta de respeto al ordenamiento jurídico genera inseguridad jurídica y desorden social. De confianza institucional. Se pierde la legitimidad del gobierno y la paz social. La falta de lealtad a la Constitución, como se señala provoca una ruptura del orden democrático. Cuando hablamos de una organización no gubernamental, ONG, estas nunca pueden estar por encima de la Constitución de un país. La Constitución es la norma suprema y fundamental del Estado. Todas las asociaciones deben ajustar su funcionamiento a su propio estatus, siempre que no contradigan la Constitución y las leyes vigentes de un país. Punto clave. Supremacía constitucional. Ninguna entidad privada o asociación puede contravenir lo establecido en la Carta Magna que define el régimen de derechos y libertades. Límite de la asociación. Aunque la libertad de asociación es un derecho, este admite restricciones y debe respetar la soberanía nacional. En resumen, las ONG operan dentro de un marco jurídico nacional, el cual está subordinada a la Constitución. La ONG tiene que estar sujeta a la Constitución de nuestro país o de cualquier país del mundo, y en caso de quebrantarla, tienen que moverlo, pero con brisa, como dicen los muchachos. La fidelidad del presidente y senadores a la Constitución debe de ser absoluta y vinculante, situándola por encima de cualquier acuerdo o presión de ONG u otras organizaciones. Las autoridades deben subordinar toda acción a los mandatos constitucionales, garantizando la defensa de la soberanía, la institucionalidad y los intereses nacionales frente a intereses particulares o internacionales. El presidente y los senadores actúan bajo juramento, siendo la lealtad a la Constitución un deber ineludible.